Gloria a Dios. Y bueno, como decía, si venimos meditando la Escritura, la Palabra de Dios, las meditaciones que tenemos para realizar diariamente, en el día de ayer habremos meditado justamente los versículos anteriores, ¿no? Y en particular me llamó mucho la atención a mí, ¿no? Dentro de mi propia meditación, porque yo siempre explico a los hermanos, ¿no? Que si bien uno es predicador, ¿no? Uno expone la palabra constantemente, a la hora de meditar la Escritura, yo trato de dejar totalmente de lado eso y sentarme justamente a meditar tranquilamente, ¿no? Y ver qué Dios me quiere decir a mí en forma sencilla y simple, no pensando en una prédica, ¿sí? Y realmente Dios habla, ¿sí? Si lo hacemos de corazón, como dije varias veces, si abrimos nuestro corazón, si apartamos ese tiempo verdaderamente en forma responsable también, no justamente no siendo negligente, ¿sí? Sino haciéndolo responsablemente, vemos de que Dios nos va a ministrar, de que Dios nos va a hablar. Y Él lo hace, ¿no? Después, bueno, después muchas veces, después de esas, de meditar, ¿no? De retener la palabra para mi propia vida, muchas veces luego surge, sí, una prédica, ¿no? Después sí lo veo y ya, bueno, ya lo desarrollamos como un mensaje para toda la congregación o para quien lo pueda escuchar, ¿amén? Pero como decía, en los versículos de ayer, los últimos que me llamaron la atención, ¿no? Es el versículo 42 y 43, ¿no? Del capítulo 4, que era de la meditación de ayer, en donde en el 42 dice que cuando ya era de día, bueno, salió y fue a un lugar desierto, ¿no? Otro dice en un lugar aislado él, dice, y la gente le buscaba también, ¿no? Y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos, ¿sí? O sea, ¿qué hacía la gente? La gente lo andaba buscando a Jesucristo, ¿sí? Por un lado estaba bueno. Es bueno querer buscar a Jesucristo, es bueno anhelar, querer acercarse a Dios, ¿sí? ¿Sí? Aunque muchas veces eso nos lleva a meternos en lugares donde realmente Dios no está. Por eso tenemos que tener cuidado también de estas cosas, ¿no? Pero en este caso era Jesucristo mismo, así que estaba todo más que perfecto. Pero me llamó la atención que cuando lo encontraban, dice, ¿no? Que esta gente lo agarraba a Jesús y no lo quería dejar ir. No lo quería dejar ir. Y digo, a ver, ¿está mal? ¿Está mal que no queramos que Jesucristo se vaya de nosotros, de nuestro lado? ¿Está mal? No está mal, ¿sí? Es más, creo que es lo que cualquier cristiano que realmente tiene un encuentro con Jesucristo, no te querés separar de Él, no querés que salga del lado tuyo, ¿sí? Así que es normal y es natural lo que le pasaba a estas personas, ¿sí? Y fíjense que Jesucristo no es que lo reta ni se enoja con ellos, ¿no? Sino que le dicen, déjenme porque tengo que ir a predicarle a otras personas también, ¿sí? Tengo que llevar este mensaje a otros pueblos, no me puedo quedar solamente con ustedes, ¿no? Y pensaba de vuelta en eso, ¿no? Que muchas veces nosotros, ¿no? Nos pasa esto, y constantemente y cada tanto lo repetimos, porque yo creo y siento de parte de Dios que Dios nos repite esto, ¿no? Que muchas veces nos quedamos nosotros con Cristo, nos quedamos con la bendición de Dios y nunca compartimos a nadie, a Jesucristo. Que esas son las cosas que Jesús justamente quiere, Él anhela. Y fíjese que desde que Jesucristo partió de esta tierra, ¿no? Resucitó, ¿no? Al tercer día de haber sido crucificado, descendió al cielo, ¿no? Hoy está, dice, a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero no nos dejó solos. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y Jesús mismo en ese momento decía que iba a ser mejor, ¿no? ¿Y por qué mejor? El Espíritu Santo también es Dios, ¿sí? ¿Y por qué mejor? Porque el Espíritu Santo habita dentro nuestro desde el momento que creemos en la obra de Jesús en la cruz. Amén. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a agradar a Dios, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a obedecer al Señor, porque sin Él tampoco lo podemos hacer, a ver si nos entendemos. Si nosotros aún hoy podemos agradar a Dios, es por la obra, ¿sí? Regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no, sería imposible. ¿Me está entendiendo? Por eso la importancia de buscar de Dios y dejar que el Espíritu de Cristo, que el Espíritu de Dios crezca en nosotros, ¿sí? Que nosotros seamos los que nos menguemos, ¿no? Decía Juan el Bautista, para que Cristo no crezca en nosotros. ¿Me está entendiendo? Pero la idea, ¿cuál es? ¿Para qué es todo esto? Justamente, primeramente para nosotros, pero luego también es para compartir con otros a este Cristo. No es para que nosotros lo tengamos ahí aferrado y no lo larguemos. No, es mío, tengo mi bendición y ya está. No.
Por eso, lo más precioso, lo más hermoso que hay es primeramente que uno mismo tenga su encuentro personal con Jesucristo, ¿sí? Y realmente queramos eso, ¿no? Que Jesús esté con nosotros todos los días. Y que no nos deje nunca, ¿no? Que no nos deje nunca. Pero lo segundo, ¿no? Debería ser, y es lo más hermoso, ¿no? Es compartir a otras personas. Deberíamos hacerlo, ¿sí? Porque si no estamos en una postura, ¿no? Si bien no está mal, pero para Jesucristo dijo, no, muchachos, hay que hablar de los demás también, ¿sí? Y estaríamos hablando de una postura media egoísta de nuestra parte. ¿Me está escuchando? Entonces, la pregunta, antes de seguir con el mensaje, es, ¿a quién pensás presentarle a Jesucristo en estos días? Y que lo tenemos que hacer todos los días, esa pregunta a nosotros mismos, ¿no? A ver, ¿a quién? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Sí? No sabemos, ¿no? En qué momento, cómo está la persona. Muchas veces nosotros por ahí vemos personas que parece que están espectaculares, ¿sí? Y sin embargo, tienen algún tipo de necesidad. ¿Me está escuchando? ¿Amén? Y qué bueno que nosotros estemos preparados para ese momento. Y el Señor prepara las cosas también porque estamos orando. Debemos orar de antemano por eso. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? ¿Amén? Entonces vamos, ya entrando en los pasajes que leí hoy, vamos a encontrarnos con el primer versículo, el versículo 1, que bueno, justamente menciona, ¿no? este lugar, el lago de Genezaret, ¿no? Que es ahí donde dice que el gentío se agolpaba sobre él, ¿no? O sea, había de vuelta mucha gente, hermano, quería acercarse y escuchar a Jesucristo, ¿no? Acercarse a él. Y en este caso particular, fíjese que no habla de las sanidades acá, ¿no? Dice que se juntaban para que se agolpaban para oír la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es importantísimo, para oír la palabra de Dios. En el versículo 3 dice que Jesucristo, ¿qué hizo? Después que se sube a una de las barcas, dice que sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces vemos que cuando uno quiere, hermano, recibir palabra de Dios, Jesucristo está dispuesto a darnos palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces vemos que a Dios le agrada que nosotros querramos oír la palabra del Señor, ¿sí? Por eso es importantísimo, ¿no? Tener hambre de la palabra, tener hambre de la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando digo hambre es tener necesidad, ¿sí? No estoy diciendo gana de comer, porque vieron que algunas veces nosotros decimos, tengo un hambre, y no tenemos hambre, tenemos ganas de comer, tenemos ganas de comer esto, ganas de comer aquello, de picotear esto, de picotear lo otro, ¿no? Pero realmente no tenemos hambre, no estamos pasando hambre, ¿sí? Gracias a Dios, amén, la gran mayoría. Pero, ¿no? Esto habla de una necesidad física, ¿no? Cuando tiene hambre, realmente, cuando pasan muchas horas, ya es una necesidad física, ¿no? El cuerpo necesita ese alimento. De la misma manera, en lo espiritual, por eso digo, ¿no? Tener hambre de la palabra de Dios, ¿sí? Y también esto, si lo llevamos del plano físico, ¿no? Si estamos 2 días sin comer y vamos a andar medio debiluchos, ¿no? Vamos a andar medio mal. Lo mismo pasa en lo espiritual, ¿sí? Si no comemos la palabra de Dios todos los días, ¿sí? Pasan 2 días, 3 días. Imagínate si estamos un par de semanas sin comer la palabra de Dios, Vamos a estar raquíticos, ¿no? Desnutridos espiritualmente hablando. Por eso, bueno, muchas veces Dios compara, ¿no? Las cosas naturales o biológicas, ¿no? Con las cosas espirituales. Necesitamos alimentar nuestro espíritu, nuestra alma con la palabra de Dios. Y estas personas tenían hambre, ¿no? Querían escuchar, estaban desesperados. Dice que lo andaban buscando a Jesucristo por todos lados. Dice que se amontonaban ahí. Y a Jesús le agradaba eso, ¿sí? Y de vuelta nos vamos a encontrar con que Jesucristo no le estaba diciendo vengan que yo los sano, venga que yo los prospero, venga que yo esto nada, sino que dice que se sentó y les enseñaba la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios está dispuesto a enseñarte y a alimentar tu espíritu y tu alma con su palabra. Ahora bien, yo estoy dispuesto a alimentarme. Dios nos sirve la mesa, hermanos, amén. Nosotros como congregación, bueno, tenemos varias formas, ¿no? De que hemos orado y buscamos, ¿no? De que Dios nos alimente, ¿no? Una de esas es la meditación diaria. Tenemos para meditar la palabra todos los días. Si alguien no lo hace, es porque no quiere, ¿sí? No porque no tenga la mesa ahí lista, ¿no? Pero bueno,
Pasa que algunos por ahí se malacostumbran. ¿Usted conoce a alguno que se malacostumbra, ¿no? Y que quiere que le sirvan siempre la mesa? Que le sirvan ahí, ¿no? Y si por poco que le metan ahí ¿no? La comida en la boca, como cuando eran bebé, o que le hagan el avioncito, ¿no? Yo sabe a cuánto le hice el avioncito, ya, bueno, tengo 4, así que, ¿me entiende? Bueno, algunos, por eso en la Escritura, hermano, habla de madurar espiritualmente. ¿Sí? Algunos siguen siendo bebés espirituales y todavía tienen que estar, pero bueno, ¿no? Menos mal que dentro de la iglesia también ocurren estas cosas, pero tenemos la palabra, hermano, para alimentarnos todos los días y solamente depende de nosotros. ¿Me está escuchando? Y a su nombre. Entonces eso es lo primero, ¿no? Entender de que a Dios le agrada que tengas hambre de la palabra, ¿sí? Le agrada y Él está dispuesto a alimentar tu espíritu, a alimentarte, ¿no? Y cuando nosotros disponemos nuestro corazón para ir a encontrarnos con la palabra, hermano, Él es el primero que está dispuesto a ofrecerla, ¿sí? Y yo lo sé, pero a mí por lo menos muchas veces, y hasta el día de hoy muchas veces me pasa, que cuesta, ¿no? Arrancar. Es decir, bueno, voy a meditar la palabra, voy a apartar este tiempo, cuesta. Pero cuando uno se aprende a disciplinar con el tiempo, sabemos que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y seguramente más de uno de ustedes lo ha experimentado, decir, bueno, no tengo tiempo para leer la meditación, no tengo tiempo para hacerla. Pero de repente cuando arrancás, no, y decís, no, lo voy a hacer, y sentís que el Señor te habla. Porque en el momento que dispusiste tu corazón para meditar la palabra, ya Dios está dispuesto a hablarte. Por eso también esto, muchas veces he escuchado, ¿no es cierto?, dentro de nuestras congregaciones, ¿no? Quiero que Dios me hable, ¿no? Y bueno, no sé qué, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, la palabra escrita, ¿sí? Y Dios habla a través de ella. Es lo más seguro. Pero muchas veces estamos buscando de otra manera, no sé, queremos que venga un ángel, no sé, que nos hable, ¿no? O que caiga algo, no sé. O un profeta, un apóstol, ¿no? Que venga y que me dé una palabrita. Y hermano, de vuelta, tenemos la palabra profética más segura, Dios habla. Si querés que Dios te hable, anda a la Biblia todos los días y vas a ver que Dios te habla todos los días. Amén, porque Dios es bueno. Dice su palabra que por amor a su pueblo, el Señor no se va a callar, sino que va a seguir hablando. Depende de nosotros, si nosotros queremos oír. Dice acá que estas personas, dice que se acercaban, ¿no?, a Jesucristo. ¿Para qué? Porque querían oír la palabra, ¿sí? Y el oír la palabra de Dios también te trae fe. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por la palabra del Señor. Eso es lo que va acrecentando nuestra fe y va echando fuera nuestros temores, nuestros miedos a lo que pueda acontecer. Empezamos a entender los principios espirituales, empezamos a entender que hay un mundo espiritual, que estos ojos naturales no lo pueden ver, pero por la fe lo creemos y sabemos que con total seguridad existe, ¿sí? Y se mueve también. ¿Amén? ¿Pero por qué? Lo conocemos por la palabra. El mundo, hermano, fue creado por la palabra del Señor. Por la misma palabra de Dios. Miren el poder que tiene la palabra de Dios. Si hoy nosotros estamos acá, ¿por qué estamos acá? Porque queremos oír palabra de Dios. Porque queremos adorarle, porque creemos que Él está, que Él existe. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y a su nombre. Entonces vemos que eso es lo primero, ¿no? A Dios le encanta que tengas hambre de su palabra. Y Dios es el primero en estar dispuesto a hablarte y a ministrarte a través de su palabra, ¿no? Luego vemos algo más, ¿no? En el versículo 2, ¿no? Que dice que Jesús vio 2 barcas, bueno, estaban 2 pescadores que habían descendido. En el versículo 3 dice, entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón era Pedro, ¿no? Después fue conocido como Pedro, le rogó, mira, Jesucristo le rogó que la apartase de tierra un poco, y ahí se sentó Jesucristo, ¿no? En la barca de Pedro, ¿sí? Entonces acá podemos aprender otra cosa más, hermano, ¿sí? Dios pide. Mirá vos, viste, nosotros nos acercamos siempre, Señor, dame, decían pastor, los hermanos ovejas, dicen, están todo el día, dame. Y es verdad, ¿no?
hasta que uno va entendiendo, ¿no? De que Dios es bueno y que a medida que vamos buscando de Él, ¿no? Que vamos buscando su reino, su justicia, Él solito, hermano, sin que nosotros le andemos pidiendo mucho, Él va supliendo todas nuestras necesidades también, ¿no? Porque Él dice que sabe, que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, pero vemos en este caso que Jesús le pide algo a Pedro, ¿no? Y era lo que tenía, era su barca. Se sube arriba, ¿no? Y dice que la aleja un poquito. Bueno, y esto tiene, en realidad, no tiene un efecto acústico, ¿sí? Acuérdense que en esa época no había micrófonos. Está claro, no había micrófono, no había parlante, ¿no? Y eso de retirarlo y hablar desde la barca hacia la costa, hacía un efecto acústico, ¿no? Entonces la gente podía escuchar mejor, ¿no? Fíjese que Jesús hasta se ocupó de eso también, ¿sí? Y bueno, y capaz que también cuidando su naturaleza humana, ¿no? Porque se iba a quedar sin voz. Un detalle. Pero bueno, vemos acá que Jesús, en este caso, le pidió a Pedro y se le robó. Pedro, ¿podés hacer esto? ¿No? Y yo me ponía a pensar también cuántas veces, hermano, nosotros nos acercamos a Dios para oír su palabra, ¿no? Y por ahí en ese movimiento, ¿no? O nos acercamos porque, no sé, tenemos alguna necesidad, nos sentimos mal o lo que sea, ¿no? De alguna manera nos acercamos buscando a Dios, queriendo oír algo de Dios y Dios nos pide, ¿sí? En este caso le pidió primeramente la barca, ¿no? Uno dice, bueno, algo material. Pero también dice la palabra del Señor, ¿no? En un proverbio que me encanta, que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo primero que el Señor nos pide, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Él, es nuestro corazón. Y cuando hablamos de corazón, no estamos hablando del órgano, no estamos hablando de biología, sino estamos hablando de nuestro interior, de nuestro ser interior, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. ¿Me está escuchando? Y a su nombre. Entonces esto es importante entenderlo. Y entonces que vengamos dispuestos también que cuando el Señor nos pide, que nosotros también le podamos entregar, ofrendar nuestro corazón al Señor. Es lo primero que con total seguridad el Señor te va a pedir. Y otra cosa muy importante, no te va a preguntar cómo está tu corazón, ¿sí? Él ya sabe cómo está tu corazón. Porque muchas veces, muchas personas escucho, ¿no? Y cometen este error, ¿no? Y me han dicho muchas veces, no, lo que pasa es que yo no vivo muy bien, hay cosas que no estoy haciendo bien, ¿no? Y cuando yo pare de hacer esas cosas, ahí voy a ir a la iglesia. O sea, cuando yo esté mejor, ¿no? Cuando esté un poco más santo o un poco más perfecto, no sé cómo llamarlo, ahí voy a recién acercarme a Dios. Y es un gran error. El Señor te pide tu corazón así como está. No le importa a Dios, ¿sí? Lo que sí, como dice la Escritura, Él está a la puerta y llama, ¿no? Y una vez que nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, Él se compromete a entrar, a ser nuestro amigo, a comer con nosotros, tener comunión con nosotros, y es Él el que nos ayuda a ir ordenando nuestro interior, a ir ordenando ese corazón para que sea un corazón, ¿no? Que agrade al Señor también. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vemos que también pasa algo tremendo acá, ¿no? Después de que Jesucristo utiliza la barca de Pedro, este pescador, ¿no? Que eran dos barcas, dice, ¿no? Que vinieron. Estaban ya guardando las cosas, y dice que cuando terminó de hablar Jesús, o sea, terminó de hablarle a la gente y le dijo a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, ¿sí? Otras traducciones dicen que le dijo, ve a lo profundo del mar, ¿no? Y echá las redes, ¿no? Y claro, dice que Pedro, en el versículo 5, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, ¿sí? O sea, en esa época y en ese tiempo, casi todos, ¿no? Por ejemplo, los pescadores, no sé, sus bisabuelos ya habían sido pescadores, sus abuelos habían sido pescadores, sus padres habían sido pescadores, ellos eran pescadores y sus hijos seguían siendo pescadores, ¿no? Era como un gremio familiar, ¿sí? Era así. O sea que eran profesionalísimos, ¿no? De cada cosa que hacían, ¿me entiendes? Porque tenían una experiencia acumulada de varias generaciones. O sea, ellos tenían mucha experiencia en cuanto al tema de las pescas, ¿no? Y ellos habían ido, y Pedro le dice, Maestro, toda la noche estuvimos tratando de pescar, anduvimos para acá, y no hubo caso, ¿no? No hubo caso, o sea, y que lo está diciendo un hombre experimentado en esto, ¿no? Y encima de noche, ¿no? Yo no sé cómo es el tema, ¿no? De otro tipo de pesca, pero bueno, lo que hemos trabajado de noche, sabemos que la noche muchas veces se hace bastante pesada, ¿sí?
Algunos dicen, ¿no?, que la noche fue hecha para dormir y el día, ¿no?, para trabajar, dicen, ¿no? Entonces como que va uno contramano, ¿no? Y por ahí vas bien y de repente, no sé, a las 2 horas, ¿viste?, o 2 de la mañana, te agarra ese sueño mortal, ¿no?, mortífero, hay que decir, ¿cómo hago, no? Y más si no tenés que hacer movimiento, tenés que estar parado por ahí en lugares terribles, es lo más feo, ¿no? Y después por ahí cuando llegas a tu casa, si me voy a dormir todo, no, y como es gris, no puedes dormir, estás así, ¿no? Y encima tenés tu familia, si tenés tu familia, tanto chicas, exacto, y no dormiste nada, y después a la noche de vuelta, lo mismo, es un tema, ¿no? Yo todavía creo que tengo secuelas de casi, no sé, como 15 años trabajar de noche. Amén. Pero bueno, pero es como que más pesado todo, ¿no? Sin embargo, dice, y este es interesante, ¿no?, también tenerlo en cuenta, ¿no? Como dijera, era un pescador experimentado y bueno, dijo, a pesar de eso, voy a hacerlo, Señor. O sea, yo no creo porque ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ¿no? O sea, y esto eran profesionales, ¿no? Sé de algunos hermanos que a veces van a pescar también, ¿no? Sí, van a pescar, pero por la duda se llevan unos cuantos kilos de asado, no sé cómo es la cuestión. O sea que parece que no piensan comer el pescado que pescan. Amén. ¿Sí? Bueno, este hombre, Pedro sabía, pero sin embargo, esta es la parte interesante de Pedro, ¿no? Que yo creo que por ese motivo también, ¿no?, Jesús conocía a Pedro, ¿no? Y vamos a ver que Pedro constantemente, muchas veces falló en muchas cosas, pero también tuvo frases tremendas, ¿no?, que quedaron registradas en la Escritura, ¿no?, para nuestra enseñanza también, ¿no? Y le dice, Señor, toda la noche y no pescamos nada, pero, dice, mas en tu palabra echaré la red. Otras versiones dicen, pero voy a hacer como tú dices, ¿sí? Y acá otra cosa importante, hermano, ¿sí?, que tenemos que aprender. Muchas veces, por más experimentados que seamos, ¿sí?, por más formados que estemos, por más saludables que estemos, nos esforzamos y hacemos cosas que creemos que sabemos muy bien y capaz que sí las sabemos muy bien, pero muchas veces fracasamos, ¿sí? Fíjese que en este caso la pesca de esa noche de 2 barcas había sido un total fracaso, ¿sí? Pero sin embargo, Pedro no cuestionó mucho, le dijo, lo único que le dijo, Señor, mirá que toda la noche hicimos esto, pero bueno, lo voy a hacer en tu palabra, a tu manera sería, ¿no? Algo así. ¿Y qué dice luego la Escritura? Dice que habiéndolo hecho, ¿no?, o sea, obedeció Pedro, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea, cambió todo, porque me imagino que si iba de noche era porque de noche le iba mejor con la pesca, ya era de día, era como que se cambió todo, ¿sí? Pero sin embargo, tuvieron un tremendo éxito, ¿sí? Y dice que tuvieron que llamar a la otra barca, hicieron señas para que vengan, ¿no? Y llenaron las 2 barcas, a tal punto dice que las barcas casi que se hundían. Entonces yo de vuelta pensaba, ¿no?, cuántas veces nosotros, ¿no?, nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, ¿no?, humana, en nuestra propia inteligencia, nuestras propias capacidades intelectuales o saberes, ¿no?, de la vida, ¿no? Porque algunos, no, yo sé esto, sé aquello, lo otro, ¿no? Porque algunos por ahí, ojo, hay diferentes tipos de conocimientos, ¿no? Que son válidos. Pero sin embargo, muchas veces lo intentamos y terminamos fracasando igual. A pesar de los conocimientos que tengamos, a pesar de nuestra voluntad, a pesar de nuestro esfuerzo, a pesar de nuestro trabajo también, ¿sí? O de nuestra dedicación, ¿no? Por ahí no hemos sido negligentes, hemos hecho todas las cosas como corresponden, pero de repente nos fue mal, ¿sí? No sé si a alguno le ha pasado, ¿no? O se ha sentido de esa manera y que por ahí decir, pero Señor, hice todas las cosas al pie de la letra y sin embargo estoy pasando esto o estoy sufriendo esto. Bueno, siempre hay solución en Jesucristo. A pesar de los fracasos que podamos tener, ¿sí?, tenemos que escuchar lo que nos dice Jesucristo. Y qué importante que queramos oír palabra de Dios, porque el Señor te va a hablar y te va a decir, y hacerlo a la manera de Dios. ¿Querés dejar de fracasar? Porque ese es el tema también, ¿no? Porque si nos seguimos
apoyando nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia, hermano, vamos a seguir de fracaso en fracaso. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Dijo Pedro, y Pedro tomó el consejo, no habló más y dijo, lo voy a hacer en tu palabra, como vos querés, Señor. Y lo hizo a su manera y fíjese lo que ocurrió. Fue un fracaso. Y no fue algo chiquito, ¿no? Fue algo tremendamente abundante. Las 2 barcas llenas. Estaban sorprendidos. Yo creo, no lo dice, pero creo que nunca habían tenido una pesca así, hermano. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre cuando realmente empezamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Dios nos va a sorprender. Pero tenés que hacerle caso a Dios, hacerle caso a su palabra, empezar a hacer las cosas como Él quiere y no como nosotros queremos o pensamos muchas veces, ¿no? Por eso digo, no, hay una palabra que dice, ¿no? Justamente, que no debemos confiar en el hombre, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre, o sea, nosotros mismos. ¿Y cuántas veces nos pasa? No, esto lo hago de taquito, esto es qué sé yo, y después salen las cosas mal. No sé, a mí solo me pasa. A mí solo me pasa. Y a mí me pasó unas cuantas veces. Me llevó años entender esto también. Pero sin embargo, cuando lo hacemos con Dios, bueno, hay situaciones, ¿no?, en donde son de 2 las cosas. Bueno, ahí si uno solamente lo hace a la manera de Dios y el otro no quiere, bueno, ahí se va a complicar siempre. ¿Sí? Pero en lo personal, ¿no?, cuando tiene que ver con nosotros nada más, bueno, yo creo que realmente el Señor puede transformar un fracaso, ¿no?, en algo próspero, ¿no?, bendecido, si queremos llamarlo de esa manera. Y otra cosa más también, ¿no?, que produce, porque ¿qué produce el fracaso? Cuando sentimos que hemos fracasado. Imagínate estos muchachos toda la noche, ¿no? Ellos vivían de eso, ¿sí? Ellos vivían de eso. Era su sustento, el sustento para su familia. ¿Y qué ocurre a una persona? ¿Qué le pasa a una persona cuando tu sustento se empieza a cortar o ves que las cosas, que los números no cierran? Ya te pones a pensar. Muchos se deprimen, muchos se angustian. Emocionalmente te afecta, ¿sí? Te afecta, es así. Capaz que llegas a tu casa, imagínate, ¿no? ¿Qué pasó? Y no pasó nada, ¿no? Y por ahí se pone mal la familia, afecta a todo un entorno. Entonces yo me ponía a pensar todo esto, ¿no? ¿Cuántas situaciones como esta nos toca vivir muchas veces? Pero muchas veces es porque no lo hacemos a la manera de Dios, sino que ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. ¿Me está escuchando? Pero cuando ponemos nuestra confianza en la palabra del Señor, Él puede cambiar, ¿no?, esa situación de fracaso en una situación de victoria, una situación de bendición, y de esa manera también el Señor nos va sanando, te sana de la depresión, te sana las emociones, sana tu vida, sana tu familia. Puede hacerlo, ¿no? Porque justamente lo hacemos a la manera del Señor y el Señor nos sorprende. ¿Me está entendiendo? Y eso es importante, ¿sí? Que esta es la manera en que Dios nos quiere sorprender. Es cuando nosotros, a medida que vamos escudriñando la palabra y la vamos aplicando en nuestras vidas, el Señor nos va transformando y nos va sanando, ¿sí? A través de los años, hermano, he visto muchas personas que con el solo hecho de escuchar la palabra, así sentados como están ustedes ahí, han recibido sanidad en su cuerpo, ¿sí? Así, sin ni siquiera pasar adelante para hacer una oración, ¿no? Y luego me enteraba, ¿no?, de situaciones de personas que, yo después, no sé, después de 3 meses, y veía que la persona venía a la iglesia. No, pastor, ¿sabe qué le quería contar? Que, bueno, yo tenía esta enfermedad y no la tengo ahora. Ah, qué bueno. Sí, ya le conté al hermano fulano, a la hermana fulano. Digo, el último entero que soy yo, le digo. Amén. Obviamente le daba la gloria al Señor. Pero eso está bueno, hermano. Por eso le digo que muchos al recibir la palabra de Dios, ¿sí?, sin darse cuenta, muchas veces al empezar a aplicarla en tu vida, a tomarla, el Señor empieza a orar y te empieza a sanar tus emociones, empieza a transformarte, y vos no te das cuenta, pero muchas veces los que están a tu alrededor se empiezan a dar cuenta de que hay un cambio en tu vida. He visto, mire, tantas personas cambiadas, y por la palabra, no por recibir la palabra, porque no hay otra manera, amén, de a su nombre. Y vemos que luego de esto, ¿no?, uno dice, pero qué bendición, ¿eh? ¿A cuánto? Esta es la parte que más nos gusta a nosotros, ¿no?, la abundancia de pescado, ¿no?
Bueno, nosotros por ahí acá no somos tanto de comer pescado, queremos más asado, ¿no? Pero bueno, ahí era una tremenda bendición, ¿no? Me acuerdo de los aniversarios, ¿no? Siempre queríamos, ¿qué hacemos este año? Asado, decía una hermana siempre, levantó hablando. Pero bueno, hace unos años que no estamos haciendo nada. Entonces, ¿qué ocurrió luego, no? Y dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermano, cuando Dios hace algo con nosotros, ¿sí? Cuando Dios hace cosas con nosotros nos sorprende, que es la parte que nos gusta, que nos encanta, ¿sí? Todo lo que Dios hace tiene un solo objetivo: que nos rindamos a los pies de Jesucristo, que reconozcamos nuestra condición, que reconozcamos quiénes somos y quién es Él, y nos postremos a sus pies. Fíjese, Pedro anduvo, habló con él, escuchó la palabra, pero todavía no se había reconocido pecador. Pero cuando vio todo eso, eso afectó su vida de tal manera que le dice él a Jesús: Señor, sentí la huella, apartate de mí porque yo soy un pecador. ¿Sí? Y es lo que ocurre cuando nosotros nos acercamos realmente al Señor, reconociendo nuestra condición. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que todo lo que Dios hace tiene ese objetivo, pero no para condenarnos y tirarnos ahí en el fondo del piso y tenerlo ahí, no, sino para perdonarnos y levantarnos una vez más. Para eso. Y en este caso particular, fíjense que, bueno, no solamente él, dice que luego los demás también tuvieron la misma sensación, el mismo reconocimiento. Pero luego dice la Escritura que el Señor le dice, ¿no?, a Pedro, ¿no? Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Qué bueno que es el Señor, ¿no? Qué bueno que es el Señor. No temas. No tengas miedo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hubo un reconocimiento. Pedro reconoció quién era, reconoció su condición. Y Jesús le dijo: no tengas miedo, Pedro. Y hizo algo más todavía. Y le dice: desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sí? No solamente le dijo no temas, sino que le hace un llamado. Le hace un llamado. Entonces vemos que también cuando el Señor hace todas estas cosas, también muchas veces nos llama, nos está llamando. ¿A qué? Lo que dice al principio: a predicar el Evangelio, a compartir la palabra de Dios. El otro día el pastor Walter decía, ¿no? Y es una gran verdad, todos servimos al Señor de diferentes maneras. No todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser diáconos, no todos vamos a ser, no sé, porteros. Pero todos podemos servir a Dios. Y Dios nos llama. Jesucristo nos perdona, Él nos levanta y también nos llama. ¿Sí? Y eso es importante. Dios nos llama y hay que buscar la manera de poder cumplir con ese llamado. Hoy nosotros nos tuvimos que adecuar en estos tiempos a cumplir con este llamado que Dios nos hizo. Yo le contaba al principio, los hermanos saben las cosas. No sabía qué hacer cuando teníamos que no nos podíamos reunir y que era por un mes, después 2 meses ya. Y teníamos que empezar a utilizar la tecnología, que no estábamos muy adaptados, ¿no? Y empezamos a hacer cualquier cosa, ¿no? Videos primero, ¿no? Yo nunca he estado en radio mucho tiempo, pero en televisión no lo tuve nunca. Así que imagínense. Y me costaba un montón. Pero me tuve que ir adaptando. Después hacer los Facebook en vivo, cuántas cosas, ¿no? Fuimos, gracias a Dios, con la ayuda de los chicos también, ¿no? De los jóvenes que tenemos también en la iglesia. Pero el tema era cumplir con el llamamiento de Dios. Y buscamos la forma, la manera, ¿no? Por eso digo, cada uno, hermano, debe buscar la manera en que podamos cumplir con ese llamamiento, ¿no? A pesar de las circunstancias. Hay maneras. Hay lugares donde se empezaron a usar grupos de WhatsApp para compartir la palabra, bueno, videollamadas, qué sé yo, cuántas cosas, ¿no? Que gracias a Dios las tuvimos también, ¿no? Porque si no, qué feo hubiera sido peor todavía, ¿no? Pero bueno, Jesús los llamó, ¿no?
Y luego dice el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y acá hay otro dato importante, ¿sí? Ellos recibieron una bendición material tremenda, ¿sí o no? Porque esto era material, ¿no? Y a veces por ahí viene también, bueno, algunos. Y Dios, yo he visto esto, hermano, hacer, al Señor lo he visto hacerlo, pero durante mucho tiempo, ¿no? Con diferentes personas, ¿no? Que han llenado a los pies de Cristo. Bueno, Dios lo ha bendecido, los ha levantado. No, que a veces digo también es algo casi natural, porque bueno, cuando uno se rinde a Jesucristo empieza a dejar de gastar en cosas innecesarias, ¿no? Que por ahí antes gastábamos, porque eso también es otra realidad, y hay una prosperidad casi natural que va ocurriendo, ¿no? Por ese motivo. Pero también he visto hermanos, personas que han sido bendecidas, pero de una manera tremenda, ¿no? Y han experimentado esta abundancia, ¿no? Y esta sorpresa de parte de Dios. Pero lo importante acá es lo que hacen estos pescadores, ¿no? Ellos eran los dueños de esa barca. Dice que dejándolo todo, obedecieron al llamado de Jesucristo. En este caso tuvieron que dejar lo material, ¿no? No siempre ocurre así, ¿no? Por eso digo, depende de los llamados que uno tiene. Pero lo que sí me impactó es que a pesar de que ellos se sorprendieron con la abundancia material, no se dejaron atar por eso. ¿Me está escuchando? Porque ese es el problema. Muchos a veces reciben esa bendición material de parte de Dios y quedan atados ahí. Y antes servían y ahora te dicen, no, ahora no puedo porque veo que tengo que cuidar esto, tengo que cuidar la empresa, tengo que cuidar el auto, tengo que cuidar aquello, de repente tendré que cuidar todo lo que antes no tenían nada para cuidar. ¿Me entienden? Pero he visto un montón, hermano, un montón de eso. Entonces, por eso que no aprender de este ejemplo, ¿no? De estos futuros, porque luego fueron apóstoles, ¿sí? De que aunque el Señor nos bendiga en lo material, no dejarnos, no debemos dejar que esas cosas nos atrapen, que nos aten de tal manera que no cumplamos con el llamamiento del Señor. ¿Me está entendiendo? Y de eso puedo contar un montón de cosas, pero la idea es que tomemos estos consejos, tomemos esta palabra, hermano, y Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno. Por eso, si realmente nos acercamos, como dije, con hambre de la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios, no digo solamente el domingo acá, que está bueno que podamos estar, ¿no? Mientras se pueda, sino todos los días yendo a la meditación de la palabra, ¿sí? En tus reuniones de hombres, de mujeres, de jóvenes, tratar de estar y ahí recibir la palabra, amén, y entender de que solamente a través de la palabra tu vida puede ser sanada, puede ser transformada, y Él es el primero que está dispuesto a hacerlo, amén. Y a medida que el Señor te sane, te bendiga y te prospere, no estoy hablando de la prosperidad que se habla por todos lados, ¿no? Sino la prosperidad que viene de parte de Dios, ¿no? Cuando buscamos su reino, su justicia, y el Señor nos añade esas cosas necesarias, ¿no? Para poder vivir, y a algunos les da un poco más, como lo hizo en esta oportunidad con Pedro y con los otros muchachos. Que eso no te ate tampoco, amén. ¿Sí? Dice que donde está nuestro corazón, amén, ¿sí? Que nuestro corazón esté puesto en Cristo, ¿sí? Que ese sea nuestro tesoro, que Jesucristo sea nuestro tesoro, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a estar orando ya, aleluya. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, que puedas hablar con Él, aprovechar este tiempo. Y que quizás también has sufrido algunos fracasos y eso por ahí te ha afectado emocionalmente, espiritualmente. Incluso muchas veces eso llega a afectar físicamente también, ¿sí? Que empieces a hacerlo a través de la palabra de Dios. Que empieces a enfocar tu vida, tus proyectos, tus planes a través de la palabra del Señor, para que no sigas fracasando, para que no vuelvas a fracasar, sino para que también a través de su palabra el Señor te sane también
de esos fracasos. Pero tenés que estar dispuesto. Tenés que disponer tu corazón. Tenés que entregarle tu corazón. Y hacerlo a través de la palabra de Dios. Habla con el Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor, tu palabra escrita, tu palabra profética más segura. Señor, la única palabra que transforma, tu palabra, Señor. La única que tiene poder para salvar y aún para sanar nuestro interior, Señor. Y aún si está dentro de tus planes, aún, Señor, nuestra salud, Padre, para tu gloria y para tu honra. Tenemos motivos reales y concretos para alabarte, para darte gracias, Señor. Porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana en nuestras vidas. Señor, que podamos reconocer nuestra condición delante de ti, como lo hizo Pedro. Señor, para que tú también, como lo hiciste con Pedro, nos levantes. Que nos digas que no temamos, Señor, aleluya. Que podamos poner toda nuestra confianza en ti, Señor. Que podamos buscar agradarte a ti, Señor, en todo tiempo. Que tengamos hambre de tu palabra, hambre de ti, Jesús de Nazaret. Santo y poderoso eres. Porque tú eres bueno, Señor Jesucristo. Porque tú eres bueno, Señor. Abrí tu corazón al Rey en esta tarde. Abrí tu corazón a Jesucristo. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere sanar tu mente, quiere sanar tu vida, quiere salvar tu alma. Y Él tiene el poder para hacerlo. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús.